la ecuación general o implícita, que es A por I más B por X más C igual a 0, o la ecuación en forma implícita, que es I igual a M por X más B. En la forma explícita, nosotros tenemos el M, que es el número que acompaña a la X con su signo, que se llama la ordenada al origen, que es la tangente del ángulo de inclinación, que es el ángulo que forma la recta con el eje de las X medido en sentido positivo, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. Y B, con su signo, es el punto que se llama ordenada al origen, es el punto donde la recta corta al eje de la Y. Entonces, para dar la ecuación en forma explícita, necesitamos dar el valor de M y el de B. Para darla en la ecuación general o implícita, necesitamos saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, que son números enteros, es decir, no pueden tener fracciones. Bien, teniendo esto en cuenta, tenemos la ecuación cuando se conoce el punto por el que pasa la recta, y la pendiente de la recta, es decir, la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, conozco el punto, quiere decir conozco las coordenadas en X y en Y, y la pendiente M. Entonces aplico la ecuación explícita, donde Y es igual a M por X más B. Ahora, este punto, el punto A, satisface la ecuación de la recta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Y vale Y1, y el X vale X1, esta igualdad se cumple. Entonces reemplazo el Y por Y1 igual el M por el valor que me dieron, el X por el X1, y voy a despejar el valor de B. Despejo el valor de B y reemplazo. Entonces me quedan los valores de M y de B. Y esa es la ecuación explícita. Y hay otra forma, que es cuando yo tengo dos puntos. Hay un axioma en matemáticas que dice que por dos puntos pasa una única recta. Conocer los dos puntos significa conocer las coordenadas de esos puntos. Entonces, en función de los puntos, sacamos la pendiente. La pendiente de la recta va a ser la diferencia de las Y sobre la diferencia de las X. Siempre teniendo en cuenta que el que tomo como Y primero lo voy a tomar como X después. Por ejemplo, acá pusimos que M vale Y1 menos Y2 y dividido las X, que es X1 menos X2. Este numerito, si yo lo hubiera tomado al revés, me da exactamente lo mismo. Es decir, que si yo hago Y2 menos Y1, va a ser igual a X2 menos X1. ¿De acuerdo? Así que no importa en el orden en que yo los tome, sí importa que el que tomé primero, lo tome primero en el denominador. Entonces tengo el M ahora y dos puntos. Elijo un solo punto y hago lo mismo que antes. Es decir, reemplazo I igual a M por X más B, elijo el punto que yo quiero y luego despejo el valor de B. Para saber si lo saqué bien, como yo elegí uno de los puntos, con el otro punto puedo verificar si es correcta la ecuación, ¿sí? Reemplazo el X por el punto que no tomé, y cuando haga toda la cuenta me tiene que dar el valor de Y que le corresponde. ¿De acuerdo? Estas son las dos formas de sacar la ecuación de una recta. Bien, entonces ahora me piden encontrar la ecuación de la recta y en todos los casos representar gráficamente. En el primer caso me dicen que la recta pasa por el punto A. A ver. Luciana, sí. Bien, Luciana, espera que dejo acá. Luciana, acá está Luciana. Ahí te autorizo a grabar. Ahí está. Bien. Recording in progress. Volvemos, entonces. Bien. Entonces tenemos el punto y la pendiente. Entonces reemplazo. La pendiente es M, vale menos 2, el punto. El Y del punto vale 2 y el X menos 1. Entonces me queda 2 igual a la pendiente menos 2 por el X que vale menos 1 más B. Entonces despejo el valor de B. Menos 2 por menos 1 me da más 2. Cuando pasa al otro término, está sumando, pasa restando, menos 2.
2 menos 2 me da 0, o sea que b vale 0. La ecuación de la recta va a ser y igual menos 2x más 0 o y igual a menos 2x. Bien, ahora, ¿cómo se grafica la ecuación de una recta? Bueno, tengo dos maneras de graficarla. O bien, le doy el valor que me dan acá del punto, cuando x vale menos 1, el y vale 2, x vale menos 1, el y vale 2, este punto A, y le doy otro valor, por ejemplo, cuando x vale 0, el y vale 0, pasa por este punto y trazo la recta que los une. O bien, se puede graficar partiendo el ordenado al origen, es decir, del 0 en el eje de la Y, me corro el denominador de la pendiente, que en este caso es 1 a la derecha, y me corro, en este caso, 2 unidades hacia abajo para calcular la pendiente. Y entonces ahora lo que hago es, uno este punto con este y trazo la recta. ¿De acuerdo? De cualquiera de las dos maneras. La manera que les resulte más sencilla para graficar, lo utilizan y listo. Bien, ahora tenemos que en vez de darme la pendiente, me dan el ángulo de inclinación. Me dicen que pasa por el punto B, que vale 3 de x menos 2 de y, y su ángulo de inclinación es 7/4 de pi. Entonces, 7/4 de pi es 7/4 por 180 grados, y esto me da 315 grados. Entonces, como la pendiente se calcula del ángulo trigonométrico, es la tangente del ángulo trigonométrico, entonces la tangente de 315 grados me da menos 1. Y esto es la pendiente. Entonces nuevamente tengo la pendiente y tengo el ángulo, el punto. Entonces reemplazo. Y es igual a m por x más b. El y del punto vale menos 2, el m vale menos 1, el x vale 3 y voy a despejar el valor de b. Menos 1 por 3 me da menos 3, está restando, pasa sumando, entonces me queda menos 2 más 3 el valor de b. Entonces b vale 1. Escribo la ecuación, y es igual a menos 1 por x más 1. Ahora grafico. Tengo un punto que es 3 de x menos 2 de y, 3 de x menos 2 de y, este es el punto B. Y ahora le doy otro valor cualquiera, por ejemplo, si x vale 0, menos 1 por 0, 0, más 1, 1. X vale 0, el y vale 1, y trazo la recta. Bien, ahora me dicen que pasa por el punto menos 3, 0, menos 3 de x, 0 de y, y es perpendicular al eje x. Entonces grafico el punto. Menos 3 de x, 0 de y. Este es el punto, se encuentra sobre el eje de las x. Trazo una perpendicular al eje de las x que pase por ese punto. ¿Y qué sucede? Esta recta, que es la perpendicular, toma un único valor de x y todos los infinitos valores de y. Por lo tanto, esta recta va a ser x igual a menos 3. ¿Por qué? Porque el y toma todos los valores posibles. Y ahora me piden, en el inciso D, la recta que pasa por el punto 2 de x menos 1 de y. 2 de x menos 1 de y. Este punto, y es paralela al eje de la Y, es decir, el eje de la Y es este, una paralela que pasa por este punto. Es exactamente la misma que si a mí me pidieran la perpendicular al eje de las X. Nada más que acá me lo piden como paralela al eje de la Y. Corta en un solo punto al eje de las X y toma todos los posibles valores sobre el eje de la Y. Por lo tanto, esta recta va a valer x igual a 2. Y ahora bien, un detallecito. Quiere decir que todos los puntos sobre el eje de las X, fíjense, todos los puntos que se encuentran acá sobre el eje de las X, sobre el eje horizontal, por ejemplo, este vale 4 en X, 0 en Y. Este vale 6 en X, 0 en Y. Este vale menos 8 en X, 0 en Y. Es decir, todos los puntos que se encuentran en el eje de las X valen algo de X y en Y valen 0.
Entonces la ecuación del eje de las X es y igual 0. Y cuando yo quiero calcular el eje de las Y, ¿qué sucede? Este punto que se encuentra acá, en X vale 0, en Y vale 2. Este punto en X vale 0 y en Y vale 4, es decir, todos los puntos que se encuentran sobre el eje de las Y, el X vale 0. Entonces, el eje de las Y tiene como ecuación X igual 0. ¿Sí? Esos son los ejes cartesianos que como ecuaciones tienen el horizontal y igual a 0 y el vertical X igual a 0. Bien, ahora me dice en el inciso E, una recta que pasa por el punto Q, que vale 0 menos 2, y es perpendicular a la recta que pasa por el punto Q1 y Q2. Entonces, ¿qué tenemos que saber de estas rectas? Cuando dos rectas son perpendiculares, fíjense, la pendiente es inversa, es decir, le doy vuelta, y opuesta, es decir, le cambio el signo. Es decir, la pendiente de una recta es perpendicular a otra recta cuando esta pendiente vale menos 1 sobre la pendiente de la otra recta. Entonces, yo tengo dos puntos, Q1 y Q2. Puedo sacar la pendiente de la recta que pasa por estos puntos, ¿sí? Entonces hago menos 2 menos 1 sobre menos 3 menos 3. Y eso me queda menos 3 sobre menos 6, menos dividido menos me da más, 1/2. La pendiente que pasa por la recta que pasa por Q1 y por Q2 tiene pendiente 1/2. La perpendicular la invierto, entonces hago 1 sobre 1/2 y la multiplico por menos. Me queda menos 2. Entonces yo tengo que encontrar una recta cuya pendiente vale menos 2 y que pasa por el punto Q, por este nuevo punto que me dan. Entonces la ecuación de la recta y igual a m por x más b, el y del punto vale menos 2, la pendiente vale menos 2, por x que vale 0 más b. Menos 2 por 0 es 0, o sea que b me queda igual a menos 2. Entonces la recta perpendicular va a ser y igual la pendiente menos 2 por x y el b que vale menos 2. Bien, entonces la grafico. Voy a graficar el punto Q que vale 0 menos 2. Entonces 0 de x menos 2 de y, este es el punto Q. Voy a graficar el punto Q1 que vale menos 3 menos 2, este punto, y voy a graficar el Q2 que vale 3, 1. Trazo la recta que pasa por Q1 y por Q2, trazo la perpendicular esta que pasa por Q, y la ecuación de esta recta roja es la que calculé acá, que vale menos 2x menos 2. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora tenemos, en el ejercicio 2, tenemos 3 puntos. El punto P0, el punto P1 y el punto P2. Y además nos dan una recta R. La recta R es de ecuación x más y menos 3 igual a 0. Me la dan en forma implícita. Entonces, me piden hallar en cada caso la distancia entre dos puntos. Para realizar este ejercicio necesitamos valerlo de la expresión pitagórica del triángulo rectángulo aplicado a la distancia entre dos puntos. ¿Qué es esto? Supónganse, yo quiero calcular acá en este dibujo la distancia entre Q1 y Q2. Es este segmento que los une. Entonces, trazo las perpendiculares y formo un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo que tengo acá, la distancia es justamente la hipotenusa. La hipotenusa en un triángulo rectángulo es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, este cateto lo mido sobre el eje de las y al cuadrado. Este cateto lo mido sobre el eje de las x al cuadrado. Y a todo le saco la raíz y encuentro la distancia entre estos dos puntos.
¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es justamente eso. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es la raíz cuadrada de la suma de los lados, los lados al cuadrado. Esto aplicado a la distancia entre dos puntos se traduce a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de las abscisas, es decir, las del eje de las X, y las ordenadas, las del eje de las Y, de los puntos. Entonces me queda que la distancia va a ser raíz cuadrada de x2 menos x1 todo al cuadrado, más y2 menos y1 todo al cuadrado. Yo acá tomé el x2 y el y2 primero. Podría haber tomado el x1 y el y1, que el resultado va a ser exactamente el mismo. La distancia siempre es un número positivo, ¿de acuerdo? Entonces me piden la distancia entre dos puntos. En este caso, entre el punto P0 y el punto P1. La distancia entre este punto y este punto. Formo el triángulo rectángulo y me va a quedar raíz cuadrada de la diferencia de las X, me fijo cuánto valían P1 y P2, era menos 1 al cuadrado, más 3 menos 1, me queda 3 más 1 al cuadrado. Entonces eso me va a quedar menos 1 me da menos 2 al cuadrado, 4 positivo. 3 más 1, 4 al cuadrado, 16. Y ahora sumo. 4 más 16 me da 20, raíz de 20 es la distancia entre P0 y P1. Entonces ahora me pide que haga exactamente lo mismo, pero la distancia entre P1 y P2. Entonces me fijo, la distancia entre P1 y P2 es la longitud de este segmento, que une el punto P2 con el punto P1. Entonces va a ser las diferencias de las X, 1 menos 5, todo al cuadrado, más la diferencia de las Y, menos 1 menos 0, todo al cuadrado. Entonces me queda 1 más 5, 6, al cuadrado 36. Menos 1 más 0 me queda menos 1. Al cuadrado me da 1 positivo. 36 más 1 me da 37. La distancia es raíz de 37. ¿Hasta ahí se entendió? Distancias de puntos. Bien. Ahora tenemos que hacer la distancia del punto a la recta. Entonces, fíjense, yo tengo la recta dibujada y tengo el punto P0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como la distancia es la menor distancia, es decir, es la distancia, es el segmento perpendicular a la recta que pasa por el punto, esta que tengo acá, esa es la menor distancia, lo que voy a hacer es, tengo la ecuación de la recta, voy a sacar una perpendicular a esta recta que pase por el punto P0. Entonces voy a tener otra recta acá que va a ser perpendicular. Esta recta con esta que pasa por el punto P0 se cortan en un punto. Voy a encontrar ese punto, la intersección de las dos rectas. Después que lo tengo, voy a sacar la distancia entre P0 y ese punto, que es lo mismo que la distancia del punto P0 a la recta. ¿Se entendió el procedimiento? ¿Sí? Entonces, lo que hago es, nuevamente, vuelvo a decir, lo que buscamos es la menor distancia que existe entre cada punto y la recta, que va a ser aquella donde la recta se corta con otra recta perpendicular que pasa por el punto dado. Y la distancia quedará determinada por el punto y el punto de esa intersección. Entonces tenemos primero que encontrar las coordenadas de ese punto de intersección que lo llamamos Y. Y después determinar la distancia entre ambos puntos. La ecuación de la recta era Y más X menos 3 igual a 0. Despejo. Y es igual a menos X más 3. ¿Por qué la despejo? Porque de esta forma, que tengo la forma explícita, yo ya sé cuál es la pendiente. La pendiente va a ser el numerito que acompaña a la X con su signo, en este caso menos 1.
Esa es la pendiente de esta recta. La de la perpendicular va a ser menos 1 sobre menos 1. Es decir, me va a quedar 1. Tengo la pendiente de la recta y tengo que pasa por el punto P0. Encuentro la ecuación de la recta. Y es igual a m por x más b. El y del punto vale 3, m vale 1, el x vale menos 1, y despejo la ordenada al origen. 1 por menos 1 me queda menos 1, pasa sumando. 3 más 1 es 4, entonces b vale 4. La recta perpendicular va a ser igual a una x más 4. Por lo tanto, ahora tengo que buscar la intersección entre la recta que me dieron y esta nueva recta. Entonces lo que hacemos es resolver el sistema para encontrar la intersección. El sistema formado por la recta inicial igual a menos x más 3 y la recta perpendicular que le acabo de calcular igual a una x más 4. Como tengo y igual, voy a igualar. Entonces me queda menos x más 3 igual a una x más 4. Ojo, yo podría, por ejemplo, reemplazar la ecuación 1 en la 2, que es lo mismo que igualar. Podría despejar de ambas el x, puedo despejar de la primera la x y reemplazarla en la segunda, como quieran. Son los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces yo elegí igualación porque tengo y igual, y despejo el valor de x. Cuando despejo me queda que 3 menos 4 es igual a x más x, menos 1 es igual a 2x. El 2, que está multiplicando, pasa dividiendo, x vale menos 1/2. Pero en el plano, la intersección es un punto, es decir, tengo que tener dos coordenadas, la de x y la coordenada en y. Entonces, tengo la de x que vale menos 1/2. La de y la calculo reemplazando. ¿En dónde? En cualquiera de las dos ecuaciones. O bien en la ecuación original, o bien en la ecuación que yo calculé. Entonces, si yo reemplazo en y igual a menos x más 3, el x vale menos 1/2, me va a quedar igual a menos 1/2 más 3. Me queda 1/2 positivo más 3, y esto me da 7/2. Si yo hubiera elegido la otra recta, la recta 1x más 4, hubiera sido exactamente lo mismo. El x vale menos 1/2, me queda menos 1/2 más 4, y me da 7/2 positivo. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de intersección entre las dos rectas vale en x menos 1/2 y en y 7/2. Entonces ahora tengo que hacer la distancia entre este punto de la intersección y el punto P0, que era el que yo quería sacar la distancia a la recta. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de menos 1 menos menos 1/2, todo al cuadrado, más 3 menos 7/2, todo al cuadrado. Resuelvo y esto me queda raíz cuadrada de 1/2. Es decir, me da un número positivo, siempre porque es una distancia. Ahora voy a hacer lo mismo, pero me piden del punto 2 a la recta R. Entonces me fijo de este punto 2 a esta recta. Entonces tengo que trazar la perpendicular. Como la recta ya la tengo, ya saqué cuánto es la pendiente de la perpendicular, y que tengo que hacer que pase por el punto P2. Entonces, la pendiente de la perpendicular era 1, acá la teníamos sacada. Entonces voy a hacer la recta que tiene pendiente 1 y que pasa por el punto 2. Menos 5, 0. El y de esta recta es 0, igual a m, que vale 1, por el x, que vale menos 5, más b. Me queda 1 por menos 5, menos 5. Pasa al otro término, me queda más 5, es decir, que la ordenada al origen es 1x más 5. Esta es la nueva recta que es perpendicular y pasa por el punto P2. Ahora voy a encontrar la intersección de esta recta con la recta que me dieron. Nuevamente, igual a menos x más 3 e igual a 1x más 5.
Las igualo y despejo. Este lado me queda menos x más 3 igual 1x más 5. Cuando despejo me queda 3 menos 5 igual a x más x. 3 menos 5 me da menos 2. X más x me da 2x. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos 2 dividido 2 me da menos 1. Tengo el valor de x, ahora lo reemplazo en cualquiera de las dos rectas. Si lo reemplazo acá, esto me queda menos 1, me da más 1, más 3 me da más 4. El punto va a ser menos 1 de x, 4 de y. Y ahora voy a hacer la distancia de este punto al punto P sub 2. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de menos 5 más 1 todo al cuadrado más 0 menos 4 todo al cuadrado. Hago las cuentas. Menos 5 más 1 es menos 4, al cuadrado es 16 positivo, más menos 4 al cuadrado es 16 positivo, lo sumo y me da raíz cuadrada de 32. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, en el ejercicio 3 ya no calculamos distancias, sino que tenemos que hallar, como hacían en microeconomía, la ecuación de la recta de la demanda. Fíjense, me dicen, hallar la ecuación de la demanda de la producción de luces de emergencia si cuando el precio es de 80 unidades monetarias, se venden 10 unidades. Mientras que si el precio es de 60 unidades monetarias, se venden 20 unidades. ¿A qué precio no se venderá ninguna luz de emergencia? Entonces, debemos recordar que en microeconomía, con mercados en competencia perfecta, la demanda es una recta con pendiente negativa. Así que utilizamos el eje X para representar las unidades y el eje Y para representar el precio. Y vamos a considerar para representar solo el primer cuadrante, ya que tanto el precio es positivo como la cantidad de unidades también debe ser positiva. Entonces, con estos datos tenemos la ecuación. Tenemos dos puntos. Un punto que eran 10 unidades a 80 unidades monetarias. Y el otro punto era 20 unidades a 60 unidades monetarias. Entonces, para sacar la pendiente de la recta, hago la diferencia de las y, 80 menos 60, sobre la diferencia de las x, 10 menos 20. Me queda 20 sobre menos 10. Menos dividido más es menos, 20 dividido 10 me da 2. Tengo la pendiente. Y ahora la hago pasar por alguno de los puntos. Voy a usar el punto A. Entonces, en el punto A, el y vale 80, la pendiente menos 2, el x vale 10 más b. Despejo el valor de b. B vale 100. Entonces, la ecuación va a ser igual menos 2x más 100. ¿Qué sucede cuando el x vale 0? Cuando x vale 0, esto me queda menos 2 por 0 más 100. Es decir, son 100 unidades monetarias con las que no venderé ninguna luz de emergencia, porque el x va a ser 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y acá grafiqué la recta. Bien. Ahora, ¿vieron circunferencia en la teoría? ¿O vieron recta nada más? A ver, acá. Sí, bien. Bueno, la circunferencia. Recuerden que la definición de circunferencia que generalmente se les pide en el final es son todos los puntos del plano cuya distancia a un punto llamado centro es el radio, y son todos los puntos equidistantes del centro, es decir, guardan la misma distancia con el centro, y esa distancia se llama radio. ¿De acuerdo?
Bien, entonces nuevamente tenemos dos formas de presentar la ecuación de la circunferencia. En la forma general o implícita, donde tenemos a por i cuadrado más b por x cuadrado más c por i más d por x más e igual a 0, donde los coeficientes cuadráticos, es decir, el a y el b, que son los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado, deben de ser iguales pero distintos de 0. Y la ecuación normal o canónica, que es x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual al radio al cuadrado, donde en esta ecuación el centro de esa circunferencia es el que acompaña a la x cambiado de signo, es decir, alfa, el que acompaña a la beta, a y cambiado de signo, es decir, beta, y el radio es r, no es r cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces, si el centro de la circunferencia es el origen de coordenadas, es decir, alfa vale 0 y beta vale 0, me queda la circunferencia con el origen de coordenadas x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Bien, y ahora sí, me dice en el ejercicio 4, encontrar en cada caso la ecuación de la circunferencia y en todos los casos representar gráficamente. Me dice, el centro es 2, 3, es decir, que alfa vale 2 y beta vale 3, y que pasa por el punto 3 menos 2. Entonces, yo como tengo el centro voy a usar la ecuación canónica o normal. Entonces voy a poner x menos alfa todo al cuadrado más y menos beta todo al cuadrado igual a r cuadrado. El alfa vale 2, el beta vale 3, y el x va a valer el del punto 3, y el y va a valer menos 2. Entonces voy a reemplazar, y esto me queda 3 menos 2 todo al cuadrado, más menos 2 menos 3 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Resuelvo. 3 menos 2 me da 1, al cuadrado es 1. Menos 2 menos 3 menos 5, al cuadrado es 25. Radio al cuadrado es 26. Por lo tanto, el radio es raíz cuadrada de 26. Entonces, la ecuación de la circunferencia va a ser x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 26, porque este es el radio al cuadrado. ¿Cómo se grafica? Grafico el centro. El centro dije que en x vale 2 y en y vale 3. Entonces grafico el 2 acá y el 3 acá. Este es el centro de la circunferencia. Y ahora tengo que ver cuánto vale raíz de 26. Marco raíz de 26 para arriba, raíz de 26 para abajo, raíz de 26 para el costado, raíz de 26 para el otro costado, y con el compás trazo la circunferencia. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora me dice que la circunferencia tiene centro en menos 1, menos 5, y que es tangente al eje de la Y. Entonces, grafico el centro de esta circunferencia. Menos 1, menos 5. Acá está el centro. Y no sé cuánto vale el radio. Lo que sí sé es que es tangente al eje de la Y. Entonces la grafico de tal manera que corte en un solo punto al eje de la Y. Acá le puse el punto A. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo miro, este valía menos 1 y este vale, ¿cuánto? Menos 5. La distancia entre este punto y este en x vale menos 1, este A en x vale 0, o sea que la distancia es 1. Esa distancia va a ser justamente el radio de esta circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta circunferencia la voy a escribir como x menos alfa, x menos menos 1, x más 1, todo al cuadrado, más, paréntesis, y menos beta, menos menos 5, me queda más 5, todo al cuadrado, igual
radio al cuadrado, el radio es 1, al cuadrado es 1. Y me queda la ecuación de esta circunferencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora me dice que la circunferencia tiene que ser tangente a los ejes coordenados, es decir, tanto tangente al eje X como tangente al eje Y. Corta al eje X y al eje Y en un único punto y tiene radio 4. Entonces, ¿yo qué hago? Grafico. Tengo 4 de acá, 4 de acá, acá tengo el centro, porque tengo 4 y 4 es el radio. Entonces va a cortar en este punto y va a cortar en este punto. En este punto al eje de las Y, en este punto al eje de las X. Pero también podría tomar esta otra circunferencia que tengo acá, que tiene el centro en 4 de X menos 4 de Y. También tiene radio 4. O paso para allá, esta circunferencia que el centro está en menos 4 de X menos 4 de Y. O, por último, esta circunferencia donde el centro está en menos 4 de X y en 4 de Y. Es decir, que tengo 4 circunferencias, cuyo radio es 4, que son tangentes a los ejes coordenados. Entonces las empiezo a escribir. Esta circunferencia tiene alfa que vale 4 y beta que vale 4. Entonces va a ser x menos 4 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual radio al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Paso a esta de acá abajo. El alfa vale 4, pero beta vale menos 4. Entonces va a ser x menos 4 al cuadrado más y menos 4, me queda más 4 al cuadrado igual, el radio es 4 al cuadrado, 16. Vengo a esta de acá. Esta, el alfa vale menos 4, el beta menos 4. Entonces va a ser x menos más 4 al cuadrado, más y menos más 4 al cuadrado igual 4 al cuadrado, 16. Y por último, esta que tenemos acá, donde el alfa vale menos 4 y el beta vale 4. Entonces va a ser x menos alfa, menos 4 va a ser más 4 al cuadrado, más y menos beta y menos 4 al cuadrado, igual 4 al cuadrado, 16. Tengo 4 circunferencias de radio 4 tangentes a los ejes coordenados. Y ahora tenemos una circunferencia que tiene centro en el menos 1, menos 3, y es tangente a una recta que pasa por los puntos A y B. Quiere decir que la circunferencia y la recta tienen un solo punto en común. Y hay dos maneras de hacerlo. O bien, calculo la perpendicular a la recta que pasa por el centro, y luego busco la intersección entre el centro y entre el punto del centro y el punto en que la circunferencia corta la recta, y entonces ahí tengo que hacer la distancia entre el centro y el punto. O bien, a mí me gusta más de esta forma. Ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Tienen una ocurrencia en un solo punto, es decir, la circunferencia y la recta tienen un único punto en común. Entonces voy a hacer la ecuación de la recta. Como tengo dos puntos, la pendiente va a ser la diferencia de las y, 4 menos 1 sobre menos 2, y esto me da 3 sobre menos 4, o menos 3/4. Tengo la pendiente. Y ahora uso cualquiera de los dos puntos, el A o el B. En este caso usé el A, es decir, que cuando I es igual a 4, el M menos 3/4 por X, que vale menos 2, más B. Despejo, menos 3/4 menos 2 me da más 3/2.
está sumando, pasa restando. 4 menos 3 medios me da 5 medios. Es decir, que la recta que pasa por A y por B es igual a menos 3/4 de X más 5 medios. Tengo la recta. Esta recta, con la circunferencia que tengo el centro, se cortan en un solo punto. Entonces, la circunferencia va a ser de ecuación X menos menos 1, me va a quedar X más 1, todo al cuadrado, más Y menos menos 3, Y más 3, todo al cuadrado, igual el radio al cuadrado. Bien, y ahora lo que tengo que hacer es buscar en qué punto esta circunferencia y la recta se cortan. Entonces lo que hago es, esta ecuación de la circunferencia es una ecuación cuadrática tanto en X como en Y. Y esta de la recta es lineal. Entonces siempre se reemplaza la lineal dentro de la cuadrática. Entonces donde tengo el Y voy a poner menos 3/4 de X más 5 medios. Empiezo entonces, reemplazo, y esto me queda X más 1 todo al cuadrado, más menos 3/4 de X más 5 medios más 3 todo al cuadrado. Resumo acá, sumo los numeritos y me queda X más 1 al cuadrado más menos 3/4 de X más 5 medios más 3 me queda más 11 medios al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Y ahora desarrollo los cuadrados de los binomios. Es el cuadrado del primero, X al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por X por 1, más el cuadrado del segundo, 1 al cuadrado. Más, ahora tengo que hacer menos 3/4 de X al cuadrado, menos 3/4, lo elevo al cuadrado, me queda más 9/16 X cuadrado, más el doble producto del primero, 2 por menos 3/4 de X por 11 medios, más 11 medios todo al cuadrado. Resuelvo, es decir, todo lo que tiene X cuadrado con lo que tiene X cuadrado, lo que tiene X y lo que no tiene X, pero lo igualo a 0. Entonces este R cuadrado que está del otro lado pasa restando. Y me queda esto. Y ahora tengo, fíjense, X cuadrado, X y no tengo X. Es decir, tengo una ecuación de segundo grado en X. Para encontrar las raíces se tiene que aplicar Bhaskara. Y entonces, en Bhaskara voy a obtener dos soluciones. Ah, pero yo dije que no, que quería una sola, porque dije que la recta era tangente. Entonces, para que tenga una sola, si miro en la ecuación de Bhaskara, acá adentro, menos B más menos, ¿qué numerito? Me va a dar lo mismo que B. Al menos B le sumo ¿cuánto? Si le sumo 0 o le resto 0, me queda menos B. Entonces, estas raíces me va a quedar un solo número, que es lo que yo quiero porque sea tangente. Quiere decir que esto de acá adentro, que se llama B cuadrado menos 4 por A por C, que se llama determinante, quiero el discriminante, perdón, quiero que el discriminante sea igual a 0, entonces se cortan en un solo punto. Entonces, B cuadrado menos 4 por A por C lo igualo a 0. En nuestro caso, me queda menos 25 cuartos al cuadrado, menos 4 por 25/16 por, cuidado porque el C vale 125 cuartos menos R cuadrado. 125 cuartos menos R cuadrado igual a 0. Y ahora lo que hago es despejar cuánto vale el R cuadrado. Este bello número, que está positivo, pasa al otro término negativo, y acá aplico distributiva, este numerito por este por este, y me queda todo lo que tengo acá. Opero los numeritos, y me queda menos 625/16 más 25 cuartos R cuadrado igual a 0. Despejo, y me queda que R cuadrado vale 25 cuartos.
r cuadrado. Por lo tanto, el radio va a ser la raíz cuadrada, va a valer 5 medios. Al tener el radio ya tengo la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia era x más 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado, y acá no se olviden, es el radio al cuadrado, igual a 25 cuartos. ¿De acuerdo? Esto es lo que se hace, sí. ¿Puedes repetir cuando decís que como es tangente hay un solo valor de x, entonces al discriminante b al cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0? Claro. ¿Puedes repetir cuál era? ¿Por qué lo igualo a 0? Sí. Pensá que el b vale menos Porque 2. iba a quedar menos b. Menos Sí. 2 más cuánto me da menos b. Y menos 2 menos cuánto te va a dar menos b. Le tengo que sumar y restar para que me quede el mismo número. ¿Qué numerito? Para que quede el mismo, sí. O sea, ¿Cuánto? 0. 0. Por eso lo de adentro, que es el discriminante, b cuadrado menos 4 por a por c, me tiene que dar 0. ¿Por qué? Si no me da 0, quiere decir que acá voy a tener dos valores de x. Es decir, dos puntos en los que se cortan. Y yo dije que no, que tenían que ser tangentes. Entonces tengo que encontrar un solo punto. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, cada vez que me digan tangente, lo de adentro de Bhaskara tiene que ser igual a 0. ¿Mm? Gracias. Bien, no, de nada. Y acá hice el grafiquito. Hice la circunferencia, tracé la recta esta en rojo, que es la recta tangente, y acá lo que hice es el otro procedimiento. Calculé una perpendicular a esta recta que me dan, que pase por el centro de la circunferencia. Luego hice la intersección entre la recta que me dieron y la recta que calculé, y obtuve el punto I. La distancia entre el centro y el I es el radio. En este caso me va a dar 5 medios. ¿Mm? Esa es otra manera de hacerlo. Y ahora, nos dicen, en el ejercicio 5, en cada caso encontrar las coordenadas del centro y el radio de la circunferencia, cuya ecuación es, en todos los casos, representar gráficamente. Y entonces ahora, ¿cómo hacemos? Si nos piden el centro y el radio, la ecuación que me dice cuál es el centro y el radio de una circunferencia es la ecuación canónica o normal, esta que tengo acá. Y me dan la ecuación general. Entonces, me fijo. ¿Por qué sé yo que es una circunferencia? Y bueno, ahora porque era la única que hemos visto. Pero fíjense, el coeficiente de x cuadrado y el coeficiente de y al cuadrado es el mismo, es el número 1. Entonces, esto es una circunferencia. Tenemos x cuadrado más y cuadrado menos 5 por x más 9 por y más 26 igual a 0. Y ahora hacemos lo que se llama completar cuadrados, es decir, lo que tiene x, x cuadrado menos 5x, lo tengo que escribir como un binomio al cuadrado. ¿De qué forma se hace esto? Como el coeficiente de x cuadrado es 1, no tengo problemas. Voy a escribir x, el término lineal, que es menos 5, lo divido por 2, lo pongo entre paréntesis, lo elevo al cuadrado, y le resto, siempre le resto, no tiene nada que ver este signo de acá adentro, siempre se le resta este número al cuadrado, menos 5 medios al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si yo hago el procedimiento al revés, desarrollo el cuadrado de este binomio, esto me queda x cuadrado más 2 por x por menos 5 medios. El 2 con el 5 medios se cancela 2 con 2 y me queda menos 5x. Más 5 medios al cuadrado, me queda 25 cuartos. Pero yo no tenía el 25 cuartos, entonces lo resto menos 25 cuartos y ahí me queda lo mismo que yo tenía acá, x cuadrado menos 5x. Y hago lo mismo con las y. Yo tengo y cuadrado más 9y.
Entonces tengo el y, el más 9 lo divido por 2 y me queda más 9 medios. Lo pongo entre paréntesis, menos 9 medios al cuadrado. Entonces esto me queda y más 9 medios, todo al cuadrado, menos 9 al cuadrado es 81, 2 al cuadrado es 4. Y ahora, ¿qué hago? Lo reemplazo en la ecuación original. Entonces voy a reemplazar y me falta solamente el 26, que no lo toqué. Entonces reemplazo x menos 5 medios al cuadrado, menos 25 cuartos, más y más 9 medios al cuadrado, menos 81 cuartos, más 26 igual a 0. Dejo todo lo que tiene los cuadrados y paso todo el número para el otro lado. Entonces me queda x menos 5 medios al cuadrado, más y más 9 medios todo al cuadrado, menos 1 medio. Eso es lo que hice con menos 25 cuartos, menos 81 cuartos, más 26. Me queda menos 1 medio igual a 0. Este 1 medio lo paso sumando el otro miembro, y acá me obtuve la ecuación de la circunferencia en forma canónica o normal. Entonces, ¿qué puedo decir? El centro, el alfa, es lo que aparece con la x cambiado de signo. Alfa va a valer 5 medios. El beta es lo que aparece con la y cambiado de signo. Va a ser menos 9 medios. El radio al cuadrado vale 1 medio, por lo tanto el radio va a ser raíz de 1 medio. ¿Se entendió? Este procedimiento se llama completar cuadrados. Lo que hiciste al principio, x al cuadrado menos 5x, y pusiste al lado x menos 5 medio al cuadrado, o sea, toda esa resolución daría, o sea, la primera parte de la igualdad está como en partes, no está completo, por eso decimos completar cuadrados. O sea, lo que está entre Sí, paréntesis exactamente, me falta el término independiente acá. es como la ecuación general lo que está al lado. Claro. Ah, bien. No, Entonces por eso acá no entendía al escribo principio de como por el qué cuadrado aparecía de un menos 5 binomio. medios. ¿En dónde sale? Sí, ahora lo entendí porque usted está completando. Claro. Lo mismo acá, 9 medios. Bien. Acá ya lo encontramos. Este es sencillito. En el B, fíjense, de nuevo me pasa lo mismo. El x cuadrado tiene coeficiente 1, el y cuadrado tiene coeficiente 1, son iguales, por lo tanto esto es una circunferencia. Entonces completo cuadrados y resuelvo. Tengo x cuadrado más 2x. El 2 lo divido por 2, entonces me queda 2 dividido 2 me da 1, todo al cuadrado menos el 1. Voy con la y cuadrado más 10y. Me queda el y más 10 dividido 2 me da 5. Al cuadrado me da 25. ¿De acuerdo? Este es más sencillito. Bueno, y ahora lo que hago es reemplazar en la inicial y despejar. Me quedó menos 1, menos 25, más 1. El menos 1 con el más 1 se canceló, y el menos 25 pasa al otro término como 25 positivo. Entonces el centro, el que acompaña a x cambiado de signo es el alfa. Entonces va a ser menos 1. El que acompaña a y cambiado de signo es el beta, menos 5. Este que tengo acá es el radio al cuadrado, por lo tanto el radio va a ser 5, raíz de 25. Este es el que tenemos problemas. ¿Por qué? Fíjense, en este caso el término cuadrático es 3, el coeficiente, y el de y cuadrado es 3. Los dos son iguales, por lo tanto es una circunferencia. Pero ahora yo no puedo empezar como empecé acá, a completar cuadrados porque el coeficiente era 1. Primero tengo que hacer otra cosa previamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Voy a sacar todo lo que tenga x, 3x cuadrado menos 114x.
En este caso, primero, antes de completar cuadrado, se saca el coeficiente principal factor común. Es decir, saco el 3. Entonces esto me va a quedar 3x cuadrado dividido 3 me queda x cuadrado. Menos 114x dividido 3 me da menos 38x. Y ahora, adentro del paréntesis, donde el x cuadrado tiene coeficiente 1, completo cuadrados. Entonces, dejo el 3 afuera. Corchete, paréntesis, x, menos 38 dividido 2, paréntesis, al cuadrado, menos 38 medios al cuadrado, y cierro corchete. ¿Y ahora qué voy a hacer? Aplico distributiva. 38 medios me da 19. Me queda 3 por x menos 19 al cuadrado, y ahora esto me da 19 al cuadrado por 3, menos por más, menos 1083. ¿Qué pasa con la sí? Hago exactamente lo mismo. Tengo 3y cuadrado menos 64y. Primero saco factor común el 3. Entonces pongo el 3 afuera, paréntesis. 3y cuadrado dividido 3 me queda y cuadrado. Menos 64y dividido 3, menos 64 tercios. ¿Por qué tercios? No, es menos... sí. Menos 64y dividido 3 es menos 64 tercios de y. Bien. Y acá adentro ahora, que el coeficiente de y cuadrado es 1, completo. Este 3 lo dejo afuera. Corchete, paréntesis. Es y menos 64 tercios dividido 2, me queda menos 32 tercios, acá, todo al cuadrado, menos 32 tercios, todo al cuadrado, entre corchetes. Ahora aplico distributiva. El 3 con este cuadrado me queda 3 por y menos 32 tercios al cuadrado, y este numerito, que es menos 32 tercios al cuadrado, por 3. Me queda este numerito que tengo acá. Ahora reemplazo y hago siempre lo mismo. Fíjense, reemplacé, operé los números. Este numerito que tengo acá, lo paso primero al otro término. Está negativo, pasa a positivo. El problema es que acá me queda 3 y acá me queda 3. Divido ambos miembros por 3, entonces este 3 se cancela, este 3 se cancela, y acá me queda, en vez de 3, me queda 9. Y entonces ahora sí, tengo esta que es la ecuación canónica o normal de una circunferencia, donde el centro va a ser el que aparece con X cambiado de signo, menos 19, o sea que va a ser más 19 el alfa. El beta, menos 32 tercios, va a ser más 32 tercios. Todo este bello número es el radio al cuadrado. Por lo tanto, el radio es la raíz cuadrada de este número, que no me da exacto. Y ahí lo dejé. Profe, ¿el Sí. término independiente lo restás para que te quede en 0 o por qué? El término independiente, O sea, ahí cuando haces, por en ejemplo, cada la uno de los primera casos, me ecuación. decís, En el acá primero, cuando por completo, ejemplo, cuando haces acá cuando completo, 3, claro, sí, 3x menos porque, 19 al cuadrado menos sí, 1083. bien, sí, sí, Ese sería el porque, término independiente de la ecuación y vos lo restás. ¿Eso se claro, quedaría ¿por en qué? 0? Porque si yo lo sumo, Y no yo se acá puede estoy quedar sin sumándole nada, sin restar 10 ni sumar. medios, no, porque yo lo quiero como un cuadrado, un binomio. Entonces, si yo lo quiero sin nada, me queda esto, y cuadrado más 10i. Pero yo necesito escribir esto como i más algo menos algo al cuadrado, Sí. más o menos un número. Si yo desarrollo este cuadrado del binomio, me sobra el 10 medios al cuadrado. Me sobra porque aparece sumando, por eso siempre lo resto. Por eso me da menos 25. O sea, tiene que ser igual de la igualdad. Esto de este lado tiene que ser igual a esto. Siempre. Por eso. Si no me da igual, está mal.
o sea, lo restás para que eso, el término independiente te quede en 0 y te queda la otra parte de la igualdad. Claro, siempre, siempre se resta. Fíjate que acá también lo resto, menos 5 medios al cuadrado, menos 9 medios al cuadrado. No importa si es más o es menos, siempre lo resto. ¿Mm? Listo. Bien. Y no te olvides de poner el numerito que había dejado solo. ¿Mm? Bien. Ahora me dicen, en el ejercicio 6, en todos los casos representar gráficamente. Me dice hallar el radio de una circunferencia donde el centro de la circunferencia es menos 1, 1 y es tangente a la recta de ecuación x más 2y igual a 4. Entonces, lo primero que hago es llevar esta recta a la forma explícita, es decir, despejar el y. Cuando despejo me queda que y es igual a 2 menos 1 medio de x. Esta es mi recta, tangente a esta circunferencia. Entonces, voy a escribir la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia es x menos alfa menos menos 1 al cuadrado, más y menos el beta, que es 1 al cuadrado, igual al radio al cuadrado. No conozco el radio. Y nuevamente, como tengo una ecuación cuadrática y una ecuación lineal, y me dice que es tangente, se cortan en un punto. Reemplazo la ecuación de la recta dentro de la circunferencia. Lo reemplazo y ahora voy a resolver. Aplico el cuadrado de los binomios, paso el r cuadrado restando y lo igualo a 0. ¿Por qué? Porque ahora tengo una ecuación cuadrática en x, tengo x cuadrado, tengo x y un término que no tiene x, igual a 0. Entonces puedo aplicar Bhaskara. Cuando yo aplico Bhaskara, como quiero que corte en un solo punto, el discriminante, es decir, b cuadrado menos 4 por a por c, debe valer 0. Entonces escribo, el b cuadrado vale 1, menos 4 por a, 5 cuartos, por c, paréntesis, 2 menos r cuadrado. Esto tiene que valer 0. Entonces resuelvo y despejo. Me queda 1 al cuadrado, menos 4 por 5 cuartos, me queda menos 5 por 2 menos r cuadrado. Resuelvo, 1 menos 5 por 2 es menos 10, menos 5 por menos r cuadrado es más 5r cuadrado. 1 menos 10 es menos 9, pasa al otro término como 9 positivo. El 5 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces el radio al cuadrado me quedó 9 quintos. Entonces la ecuación de la circunferencia va a ser, tal como tenía acá, x más 1 todo al cuadrado, más y menos 1 todo al cuadrado, igual a 9 quintos, porque es igual al radio al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Entonces, como me preguntaban cuál era el radio es la raíz cuadrada de 9 quintos, en este caso me va a quedar 1,34. O directamente raíz de 9 quintos. Ahora me dicen, encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes a la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 12x más 10y menos 11 igual a 0. Quiero que estas rectas tangentes sean paralelas a la ecuación x más y más 4 igual a 0. Cuando las rectas son paralelas, las pendientes son iguales. Entonces, de esta recta voy a despejar el y. Me va a quedar que y va a ser igual a menos 4 menos x. Por lo tanto, y va a ser igual a menos 4 menos x. La pendiente de esta recta es el numerito que aparece multiplicando a la x, vale menos 1.
Entonces las pendientes de las rectas que yo tengo que calcular vale -1. Lo que no sé es la ordenada al origen. Entonces mis rectas paralelas serán I igual a -1 por X más B. Esta recta tiene que cortar a la circunferencia en un punto. Entonces reemplazo la lineal en la cuadrática. Donde tengo I al cuadrado, hago el cuadrado del binomio, donde tengo I pongo esto que tengo acá. Entonces lo reemplazo. Desarrollo el cuadrado del binomio y ahora me quedó 2x cuadrado más todos los que tienen x, que multiplica a -2b menos 22, más todo lo que no tiene x, b cuadrado más 10b menos 11 igual a 0. Como tengo que sean tangentes, ¿qué tengo que decir? Que tienen que cortar en un solo punto. Entonces, el discriminante de Bhaskara, b cuadrado menos 4 por a por c, tiene que valer 0. El b cuadrado vale menos 2b menos 22, todo al cuadrado, menos 4 por a, que vale 2, y el c es toda esta cuadrática en b, igual a 0. Saco los paréntesis, desarrollo, y me quedó una cuadrática en b ahora. Esta cuadrática en b, yo aplico Bhaskara y me va a tener que dar dos resultados. ¿Por qué? Porque esta es la resolución para que el x tenga un solo valor, ¿de acuerdo? No se confundan. Yo acá en esta Bhaskara la resuelvo completa. Y entonces me queda que el valor de b va a valer -11 y el otro valor de b va a ser 13. Entonces, yo ya tengo las pendientes de las rectas que van a ser -1. Lo único que cambia es el valor de b, que es la ordenada al origen. Una de las rectas va a ser menos 1x menos 11 y la otra va a ser menos 1x más 13. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió esto? A ver acá. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora, en el inciso C me dice: hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en el eje de las X y la circunferencia pasa por los puntos A y B. Si el centro está en el eje de las X tiene un valor de X y en Y vale 0. Es decir, alfa va a ser un número y beta va a valer 0. Entonces la ecuación de la circunferencia va a ser x menos alfa al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Se entendió? Porque está el centro está en el eje de las X. La coordenada en Y del eje de las X es 0. Entonces beta vale 0. Y ahora, ¿qué significa que la circunferencia pase por el punto A y por el punto B? Significa que cuando X vale 1, el Y vale 3 y satisface la ecuación. Y además, que cuando X vale 4, el Y vale 6 y satisface la ecuación. Entonces los reemplazo. Reemplazo el punto A. Me queda 1 menos alfa al cuadrado más el Y, que vale 3 al cuadrado, igual a R cuadrado. Reemplazo el punto B. X vale 4 menos alfa al cuadrado más el Y, que vale 6 al cuadrado, igual a R cuadrado. ¿Y ahora qué pasó? Tengo dos ecuaciones iguales a R cuadrado, R cuadrado. Por lo tanto, las igualo. Y me queda 1 menos alfa al cuadrado más 9, igual a 4 menos alfa al cuadrado más 36. Y desarrollo los cuadrados de los binomios. Paso de términos y resulta que me queda que el alfa vale 7. Ya tengo la coordenada del centro, que es 7. Me falta calcular cuánto vale el radio. Entonces, en la que reemplacé el punto A o en la que reemplacé el punto B,
voy a reemplazar el alfa por 7, y me va a quedar 1 menos 7 todo al cuadrado más 3 al cuadrado. 1 menos 7 es menos 6, al cuadrado es 36, más 9 es igual a 45, el radio al cuadrado vale 45. Entonces ahora escribo la ecuación de la circunferencia. Es x menos 7 al cuadrado más y al cuadrado, o y menos 0 al cuadrado, igual a 45. El centro de esta circunferencia está en alfa igual a 7, en beta igual a 0, radio raíz de 45. ¿Se entendió esto? Es casi el mismo procedimiento, pero haciendo distintas ecuaciones. Ahora me dicen, en el otro inciso, que determine la ecuación de la circunferencia que tiene su centro sobre la recta de ecuación, x más y igual a 2. El centro está en esta recta. ¿Qué quiere decir? El x del centro es alfa, el y del centro es beta. Entonces estoy diciendo que alfa más beta es igual a 2. Y que además la circunferencia pasa por estos dos puntos. Entonces, que el centro sea alfa beta y satisfaga esta recta, quiere decir que alfa más beta es igual a 2 y despejo cualquiera de los dos, el alfa o el beta. En este caso despejé alfa igual a 2 menos beta. La ecuación de la circunferencia es x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado. El punto A y el punto B la satisfacen, reemplazo y además reemplazo el alfa por 2 menos beta. Entonces me quedan estas dos ecuaciones. Las igualo, porque ambas son iguales a r cuadrado, y despejo. Cuando yo despejo, desarrollo, simplifico y me queda que el beta vale 2. Si beta vale 2, lo reemplazo acá, porque el alfa valía 2 menos beta. Si beta vale 2, 2 menos 2, el alfa vale 0. Entonces ya tengo el centro. ¿Y ahora qué hago? Tengo que calcular cuánto vale el radio. Entonces reemplazo el beta por el valor que encontré, que era 2, el alfa por 0, y calculo cuánto vale r cuadrado. R cuadrado me da 13. R es la raíz de 13. Y entonces esto me queda x menos alfa, que era 0 al cuadrado, o x cuadrado, más y menos beta, menos 2 al cuadrado, igual radio al cuadrado. ¿Mm? Bien. Bueno. Bien. Vamos a dejar acá hasta el ejercicio 7. Bien. Hasta acá. ¿Entendieron qué es lo que se hace? Siempre hacemos la ecuación de la circunferencia, la ecuación de la recta, y reemplazamos lo que conocemos. Y luego vemos cómo puedo hacer para calcular lo que me falta. ¿De acuerdo? Generalmente se resuelve un sistema de ecuaciones. Como ahí el sistema de ecuaciones nos queda cuadrático, vemos si nos queda para resolver por Bhaskara y nos dicen que es tangente, el discriminante, lo de adentro de la raíz, me tiene que dar 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Entendieron? Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, listo, entonces nos vemos el jueves. El jueves, sí, nos vemos el jueves. ¿Listo? Gracias, profe, nos vemos. Cualquier